Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Con esas imágenes que están dando la vuelta al mundo, impactantes del descontrol que se vivió en las calles de España una vez que se levantó el estado de alarma, arrancamos este capítulo de Así Somos. Ya lo ven en pantalla justamente desde la Puerta del Sol. Estamos con Nico Muñoz. En el mismo lugar donde usted vio esas imágenes, donde la gente gritaba alcohol, alcohol, está Nico Muñoz para darnos todo el reporte de lo que está sucediendo. Pero antes vamos a revisar el titular del País, Alfate, para introducir este tema. Absolutamente, partimos con este titular del diario El País que dice, tal cual como usted lo puede leer en su pantalla: España sale del estado de alarma con euforia, dudas e inquietud. Bueno, dudas e inquietud parece, Nico, para los que no estuvieron ahí, porque euforia y absoluta confianza de todos los que se emborracharon sin ningún tipo de distancia social, sin mascarilla y cantando que le importaba un carajo lo que ocurriese después de esta partusa que duró prácticamente toda la noche. Nosotros queremos entender un poco a qué se debe este fenómeno y, por otra parte, tratar de extrapolar de si esto es el adelanto de lo que ocurrirá en Chile cuando comiencen a desconfinarnos. Yo creo que esto de cierta manera ya está pasando. El nombre que se le da acá es fiesta clandestina. Cuando esto sea completamente legal, yo creo que va a haber un desparpajo similar o peor que el de España, Nico. Bienvenido, amigo. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Claro, es el mismo escenario aquí en la Puerta del Sol, donde de sábado hacia domingo se vivió este descontrol total que veíamos aquí en las imágenes. Muchos jóvenes que cuando comenzó el fin del estado de alarma que ya había anunciado el gobierno, ya lo venían palpitando, lo venían sintiendo. Incluso se dio una situación bastante extraña, porque el sábado a las 11 de la noche tuvimos toque de queda que duró 1 hora, y ya el domingo a la medianoche ya esto terminó completamente en todo el país, en toda España. Por eso vemos esas imágenes acá en Madrid, en la Puerta del Sol, en la playa de Barcelona, también en Sevilla, en otras ciudades de España, que son jóvenes que estaban un poco demandando estas ganas de estar, de poder disfrutar, porque hay que considerar, la sociedad, los jóvenes españoles también tenían muchas ganas de disfrutar, de vivir este carrete específicamente, y bueno, las imágenes son más que elocuentes y es un poco lo que se vivió. Ahora, hay que considerar, la gente lo estaba pidiendo, lo tuvieron, aunque sea por un par de horas efectivamente, pero ya hay algunas autoridades políticas que están muy atentas a decir, oye, parece que esto de la libertad se me está saliendo un poquito de control, vamos a tener que dar un pie atrás. Eso todavía está en discusión, mientras tanto los jóvenes seguimos disfrutando de este veranito de San Juan. Cada uno deberá tomar sus propias precauciones. Aquí obviamente muchos jóvenes con confuso estado etílico celebrando con desconocidos, sin mascarilla, sin distanciamiento físico. Cada uno tomará sus propias decisiones, pero bueno, lo que se vivió de sábado hacia domingo aquí mismo en la Puerta del Sol, de hecho, donde se ve ahí esa pileta, mucha gente se estaba bañando a esa hora. La policía igual tuvo que llegar a desalojar, pese a que ya no estaban en toque de queda, pero es una algarabía de lo que se estaba viviendo y lo que demandaba parte de la sociedad, los jóvenes españoles. ¿Cómo repercutirá esto, por ejemplo, en cifras de COVID? Porque estamos hablando de que los jóvenes, la población joven, sana, somos los últimos en la fila para vacunarnos, así que ninguna de esas personas uno puede presumir que están vacunadas. Aquí en España, el plan en España y en Madrid específicamente, estamos hablando que se está vacunando la gente 55, 60 años más o menos. Las personas de 20, 30 años estamos muy hacia la cola todavía en el proceso de vacunación. Es llamativo el término libertad, al menos para mí, porque a mí no me parece que sea eso. No me parece que era gente que estaba presa, a pesar de que tenga que estar confinado en tu hogar, y que le da la oportunidad de salir. A mí me parece que eso es... El libertinaje, mal entenderlo, conlleva bastantes consecuencias. Yo creo que hay un tema muy importante a tratar ahí. Y dejemos de hablar de libertad respecto a salir a huevear. Porque, perdóname, salir a carretear no es ser libre. Ser libre es otra cosa. Entonces, partamos por organizar primero los conceptos. Y segundo... No están de acuerdo con las medidas, entonces, parece. Exactamente. Y a mí me parece que cuando tratamos de hacer una radiografía de lo que podría pasar acá, ya está pasando. No sé si vieron el fin de semana la cantidad de carretes clandestinos, como se le dice acá. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Este fin de semana me llamó la atención. Incluso pillaron a uno haciendo ejercicio pasado el toque de queda y uno dijo, oiga, ¿usted conoce el horario de deporte? Sí, pues hasta las 9. Sí, pues hasta las 9 de la mañana, sino a las 9 de la noche. Entonces, por eso te digo, me parece que es bastante llamativo. A mí, yo creo que
A ver, si yo tuviera 20, voy a tratar de hacer los dos ejercicios. Si yo tuviera 20 años, estaría ahí en Puerta del Sol, completamente borracho, todo meado, y tratando de conseguir alguna cita, todo meado, porque ahí se nota que no hay baño ni tampoco ningún tipo de baño químico. Y segundo, en la edad que tengo, y tomando en cuenta la situación sanitaria y la posibilidad de que esto siga hacia adelante, esto no se ha terminado, me parece que hay un problema ahí. Porque si levantar la medida significa que vamos a ir todos a huevear, porque eso es la libertad, eso es lo que importa. Nadie lo midió, eso no es loco. Claro, nadie estaba atento para esto. Es que ¿sabéis lo que pasa? A mí me parece que no... Cuando tú estás viviendo hasta antes de la pandemia en un mundo donde te tratan de poner que el hueveo es lo más importante, que las minas, que perrea hasta abajo, que el auto rico, que la cadena de oro, y ninguna hueá que sea importante, nada que tenga valor real, tú asumís que la vida de un cabro joven lo más importante ahí en el mundo va a ser una fiesta. Y me parece que ahí hay un error. Me parece que hay que saber pasarlo bien. Si querés reventarte, reviéntate. Pero me parece que hay que tratar de buscarle límites para lo que venga hacia adelante. Porque si no, hay que tener una población totalmente alcohólica que ya está. Y además vas a tener un montón de personas que posiblemente van a perder la vida. Inclusive por andar borrachos en la calle. Exactamente, buen punto. Mira, cuando uno ve esas imágenes, es como si España hubiese ganado el Mundial. O como si hubiese pasado un gran hito dentro del país, no sé, es como si fuese una fiesta de Año Nuevo. La verdad es que uno, de cierta manera, logra entender la euforia, porque recordemos que este estado de emergencia se levanta después de 14 meses. O sea, para una cultura como la española, en donde el español tiene como en su ADN la fiesta, es decir, es gente que dentro de su día a día es muy normal la junta, ir a un bar, comer afuera, eso es parte de la rutina. No es de repente como lo vemos acá un poco en Chile, en donde cuando uno sale a comer es porque hay una ocasión especial, o de repente lo que puedes comer en la calle mientras estás trabajando. Allá como que el ambiente es un poco distinto, así lo he podido percibir yo las veces que he estado allá. Entonces, creo que esto también responde a la idiosincrasia de ellos, pero claramente están en un contexto en donde, como bien decía Nico, hay un porcentaje muy menor de la población vacunada y nuevamente nos enfrentamos a una población joven que cree que no le va a pasar nada. O sea, nos han dicho ahora con las variantes nuevas, por ejemplo, que son efectivamente los jóvenes, y lo que vemos acá en Chile son efectivamente la gente más joven, menos de 40 años, la que está haciendo más ingresos hacia las camas UCI. Entonces, esto es una batalla que todavía no se ha dado por ganada, pero también uno logra entender esa como necesidad de liderarse, esa necesidad de explotar, de reunirse, porque hay mucha gente que ya le está pasando la cuenta con respecto a la salud mental. Lo vemos también acá en Chile. Chile es el segundo país que más ha deteriorado su salud mental durante la pandemia, después de Turquía. Entonces, son indicadores que se ven en distintas partes del mundo, pero hay que tomarlo con cautela, porque finalmente lo que ocurrió el año pasado, me acuerdo en las playas de Barcelona, también en la época de verano de ellos, así como en junio más o menos, la gente no hizo mucho caso y se fue directamente a la playa y no usaban mascarillas, y eso también les provocó, a la entrada de su invierno, un repunte en los contagios y en los fallecidos que todavía les pasa la cuenta. Te quería preguntar, Nico, además de esta restricción que se levanta con respecto al toque de queda, ¿qué otras cosas vuelven a la normalidad allá en España? Mira, además de que se termina el toque de queda a nivel nacional, y esto va a ser finalmente una decisión de cada comunidad autónoma, cada una de las regiones, ¿ya? También se levantan las barreras perimetrales entre una región y otra. Claro. Yo ahora, por ejemplo, desde Madrid me puedo ir a Barcelona, puedo ir a Valencia, puedo ir a Sevilla, puedo ir a Toledo, que estaba muy cerca, pero estaba en otra comunidad autónoma. Antes uno tendría que haber ido un poco con la ruleta rusa a ver si me fiscalizan, porque ese era un poco de 50 y 50, casi si te pueden fiscalizar o no. Ahora ya no hay ningún riesgo, y por ejemplo yo, como yo les decía, de Madrid me puedo ir a Barcelona, me puedo ir a las Islas Baleares. Ya hay algunas comunidades autónomas que están pidiendo de todas maneras ir a la justicia para que cada uno pueda implementar sus propias medidas. Pero me tomo de las palabras de lo que les decía Monty. Es verdad, aquí el español sale mucho, hay mucha vida afuera. De hecho, ahí lo comentábamos en semanas anteriores, una especie de superávit de hostelería, de bares y restaurantes. Y claro, mucha gente sale a comer afuera, hace mucha su vida fuera de la casa. Y también me tomo un poquito lo que decía Lama con respecto a la libertad. Aquí la semana pasada, el martes de la semana pasada, hubo elecciones. La candidata que ganó, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, de la centro derecha,
ganó con un lema: comunismo o libertad. Y la forma para captar el votante de los jóvenes era un poco entendida esta libertad, de que un poco con las medidas del COVID nos estaban restringiendo una batalla política que ha tenido con el presidente de gobierno Pedro Sánchez del Partido Socialista. Es una, si uno quiere ver un poco debajo del agua, es una cierta estrategia política para captar el voto de los jóvenes, que de hecho le ha funcionado, lo han dicho algunos cientistas políticos, que dicen acá, para captar el voto de los jóvenes. Isabel Díaz Ayuso, incluso hay algunas crónicas aquí en la prensa española, han dicho: yo voté por ella porque me va a devolver un poco la libertad y las ganas de salir. De hecho, la hostelería y la reapertura de los comercios, que era una medida desde el gobierno central, era una de las batallas que había tenido Isabel Díaz Ayuso, que arrasó completamente las elecciones aquí de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero Nico, quiero detenerme esperando un segundo, y aterrizarlo un poco en Chile, porque nosotros sabemos y siempre hemos dicho que lo que está pasando en Europa, un poco el reflejo, es como nuestro futuro, nuestra bola del tiempo. Vemos un poco lo que se viene para nuestro país, justamente para Chile, en cuanto a tasa de contagio, en cuanto a reacción también de los ciudadanos. No es primera vez que les dan libertades a los españoles, justamente, pero sí es primera vez que reaccionan con este nivel de descontrol y de euforia. Y ahí yo quiero retroceder un poco en la conversación y agarrarme unas palabras que decía Lama, que me parece que es de las preguntas filosóficas más importantes que ha realizado en toda su historia en Así Somos. Y es de las preguntas filosóficas más importantes que nos podemos realizar. ¿Qué es la libertad? Porque en el fondo lo que es libertad para ti no necesariamente es libertad para Salfate, ni libertad para Monty, ni para Nico, ni para mí. No todos tenemos una misma apreciación de la libertad. Y cuando llega una sociedad, y ojo, siempre mi llamado va a ser a cuidarse, pero quiero que entendamos un poquito lo amplio de la palabra libertad y lo amplio de esta conversación que estamos teniendo. Porque a nosotros, de un minuto a otro, una sociedad, que son los líderes, o supuestos líderes, más bien quienes nos gobiernan, nos dijeron qué es ser libre y qué no. Hasta dónde llega tu espacio de libertad. En una sociedad en la cual muchos jóvenes efectivamente tienen sus propios parámetros de libertad. Tú criticabas un poco a la gente que sale a carretear. Para muchos esa es su forma de libertad. ¿Por qué hoy día los españoles reaccionan de esta forma y no reaccionaron de esa forma cuando les levantaron un poco estado de alarma también entre julio y octubre, creo que fue del año pasado? Porque hoy día también estamos viviendo un estado de una fatiga pandémica bastante potente, de un estado emocional en donde, si bien yo no estoy justificando a la gente que se salta las normas, hay una necesidad hoy en día, siento yo, de sentir que tú tienes las riendas de tu vida y que efectivamente tú puedes manejar una libertad. Nos podemos ir a una discusión súper eterna de mi libertad no tiene que dañar al resto y todos esos parámetros que conlleva. Pero me parece que efectivamente cuando a una sociedad joven le obligan a asumir qué es ser libre y qué no, cómo tienes que actuar, estos son los resultados. Nosotros no estamos siendo manejados nuestro concepto de libertad durante 3, 4, 6 meses. Llevamos más de un año. Entonces es súper... A ver, no justifico, me molesta que no usen mascarilla, pero logro empatizar y logro entender con esa conducta, decir: ¿sabes qué, compadre? Estoy manejando mi vida, por último, por un par de horas. Yo estoy decidiendo qué es ser libre. Yo estoy decidiendo qué es lo que puedo y no puedo hacer. Y por fin una serie de políticos no me está manejando a mí, a su arbitrio en mi vida. ¿Cachai? Entonces, creo que el criticar a simple vista o en primera instancia es a lo que nos lleva. Pero nosotros estamos viendo una pandemia que después en salud mental nos va a cobrar la cuenta 2, 3, 4, 5 años. Es mejor entender. Y por ahí uno puede empezar a empatizar. ¿Qué medidas de enseñanza hay que hacer? Probablemente también ahí el gobierno falló en las medidas de precaución. Y ahí valga la pregunta para Nico, si es que alcanzo a preguntar. ¿Existió una política de parte del gobierno de decir: ya, les vamos a dar esta libertad, vamos a sacar el estado de alarma, pero tienen que seguir con estos mismos sistemas de cuidado? Porque, ojo, yo también veía a muchos españoles muy molestos con esta reacción. No todos están descontrolados por la vida. Sí, se hizo un poquito, se hablaba en la prensa, en las autoridades de estos últimos días de: oye, vamos a levantar el estado de alarma, esto no significa descontrol total, como lamentablemente lo vimos. Se hizo un poquito, pero tampoco había una especie de plan de transición o paso a paso, como lo han dicho en Chile específicamente. Así que bueno, los resultados son los que están y lamentablemente se da la situación. Hay que considerar un poco el panorama
que siempre Europa puede ser un poco el anticipo de lo que se vive en Chile. Recordemos que el verano europeo se relajaron un poco las fronteras, se abrieron, y lo que marcó el inicio de la segunda ola acá en Europa. Acá en Europa se está hablando de una cuarta ola que habría sido al final una olita o la continuación de la tercera, que fue más o menos en el invierno europeo a comienzos de año. Hay que considerar que en Chile, con el mismo argumento de la salud mental, de la fatiga que estaba teniendo toda la gente, en Chile se vivió la segunda ola en el verano, cuando todos apostaban que en el hemisferio sur debían bajar los contagios. Y de Chile, yo me acuerdo, los contagios nunca bajaron de 1.500, 2.000 casos diarios. Es la preocupación que hay, y hay que considerar otros factores. Aquí a nivel local, la Puerta del Sol es el lugar, hay una canción de hecho muy, muy típica donde se celebra el Año Nuevo. Aquí el Año Nuevo no se pudo celebrar, incluso está cerrado con seguridad, con policías nacionales, con policías locales. La gente no pudo celebrar el Año Nuevo, que también es una tradición bien importante. Lo de las 12 uvas viene de acá de España. Entonces la gente tenía no sé si rabia, pero la contención de las ganas de salir a celebrar. Y si no lo pudieron hacer durante todo un año, no lo pudieron hacer el Año Nuevo, bueno, a la primera que tuvieron, de todas maneras lo iban a hacer. No lo estoy justificando, lo estoy entendiendo un poco más o menos las ganas que tenía esta gente, algunos con mayor o menor razón, de las ganas que tenían de salir a celebrar. Alcoholizarse. Eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy en Breaking AS. Estás viendo este programa Si Somos, de día lunes, con Nico Muñoz, precisamente en el epicentro donde se llevó a cabo esta fiesta descontrolada. Queremos entender, no estamos acá para criticar, queremos ver a qué se debe toda esta algarabía y por qué esta enorme cantidad de jóvenes no vacunados deciden cantarle, por ejemplo, al alcohol. Queremos revisar un tríptico de 3 videos que muestran realidades muy disímiles para tratar de generar un balance de cuál es la situación, cuál es el pensar y sobre todo cuál es el sentir de la ciudadanía española en estos momentos. Vamos con el primero, todos los jóvenes cantando en el mismo lugar donde se encuentra Nico Muñoz, alabando al dios Baco con el alcohol. Señor director, póngala, súbale volumen. A ver, ustedes en la casa lo que vieron son 2 videos. El primero es en el mismo lugar donde en este momento se encuentra, en la Plaza del Sol, Nico Muñoz cantando al alcohol y diciéndonos no importan las consecuencias, sin mascarilla la mayoría, distancia social 0. Y el segundo video está tomado desde un 5º piso, desde un centro de asistencia de urgencia, desde una UCI. ¿Quién graba esto? Un enfermero, con los comentarios de: mientras allá afuera están salvajemente celebrando, yo me estoy haciendo cargo de personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Nico, estos 2 videos definen en un 50 y 50% del pensar y sentir de la población española, o si tuvieron que colocar estos videos en una balanza, ¿cuál pesa más a tu entender? ¿Qué es lo que más quieren los españoles? ¿Salir a celebrar o mantenerse cautamente todavía conforme a los protocolos que el gobierno ha puesto para combatir la pandemia, siendo que esto aún no ha terminado? Yo coincido que los 2 videos son súper gráficos y representan más o menos el sentir mayoritario de la gente. Los jóvenes que quieren disfrutar, que creen que están en la mejor época de su vida, en los años dorados, y quieren salir a celebrar porque piensan que después de un año y medio se les está yendo la vida y no pueden salir a celebrar, aprovecharon esta ventanita. El segundo video del enfermero, claro, da cuenta que incluso lo más probable, uno no puede conjeturar, es que ese enfermero tenga que en algún momento recibir, intubar a alguno de esos mismos pacientes, de las personas que están celebrando
como pacientes. Lo que yo he conversado en algunas entrevistas con autoridades de la sociedad, por ejemplo, de vacunología o los epidemiólogos acá en Madrid, lo que yo he podido leer, la gran mayoría de la población española y europea en general, más allá de los vínculos latinos que puedan tener España con Latinoamérica, la gran mayoría de la población europea se ha portado bien, en resumidas cuentas, con las medidas que han tomado las autoridades para contener la pandemia, el distanciamiento físico, las mascarillas, el comportarse de alguna forma en pandemia. Eso, según las autoridades españolas, ha sido mayoritariamente, la mayor parte de la población se ha sabido comportar. Se entiende o no se entiende de acuerdo a cómo se va a ver las otras situaciones que estamos viendo, como ahí en la Puerta del Sol, donde estoy acá a mi espalda, lo que se vivió de sábado hacia domingo, pero los dos videos son súper gráficos y que incluso si uno hace un guión podrían ser en algún momento cierta continuidad de la historia. Claro, además tenía un detalle, porque fíjate que para que los del primer video que le cantan al alcohol sean libres, un tipo tiene que estar apresado, un enfermero en una UCI, salvando vidas. No todos son libres. Y es cuando el libertinaje se entiende mal. A mí me parece que eso es llamativo. Y respecto a la misma libertad, te quiero preguntar, Nico, ¿qué pasa con los gimnasios? ¿Qué pasa con los malls? Y lo más importante de todo, ¿qué pasa con los cines? Porque si hay libertad para emborracharse en la calle, sin ningún tipo de restricción, me imagino que estos tres lugares que son los más cuestionados, los que no han podido trabajar durante todo este tiempo, tendrán el espacio para funcionar, porque ellos también tienen ese derecho a libertad, me imagino. ¿O no, Nicolás? Sí, funciona de todas maneras, con cierto aforo, de todas maneras. Yo estoy aquí, tengo al lado del Corte Inglés, que es una tienda bien famosa. Acá en España están sus 5 o 6 pisos funcionando, los cines también, con aforo reducido de todas maneras. Otra vez había una obra chilena de teatro, fue un teatro, y efectivamente estaban con aforos reducidos, por ejemplo, 2 espacios, dos en blanco y después 2 personas más, o ahí más o menos, no sé, grupo de 3, están funcionando de todas maneras porque el lobby del comercio también ha sido muy fuerte. O sea, los hosteleros en algún momento tuvieron que cerrar, pero esa lucha, esa puja al final era tan importante. Y para qué hablar del gran comercio, el retail, específicamente el Corte Inglés, un gigante acá en España, siempre ha estado funcionando, por lo menos del tiempo que yo llevo acá, los últimos 7 meses. Yo entiendo que en marzo y abril estuvieron cerrados, pero la mayor parte del tiempo han estado completamente abiertos, con aforo reducido, pero funcionando igual. Es que ese es el tema. Yo creo que todos coincidimos en la necesidad de reactivar el comercio, la economía, pero siempre con cautela y con respeto. Vamos con otro video, porque esto no solamente se vio en Madrid, sino que también en Barcelona. Pongan atención. Muy elocuentes las imágenes entonces desde Madrid, desde Barcelona, en donde la gente, cuando se le levantan las restricciones, se levanta el estado de emergencia, sale a las calles, el público joven, sin mascarilla, sin distanciamiento físico, un poco también dejando ver la esencia intrínseca del ser humano, que tiene que ver lamentablemente con este individualismo y con esta indolencia de no pensar que esas acciones podrían generar un daño también para otras personas, y como lo veíamos con el video de la persona que estaba desde la UCI filmando, no pensar también en todo el personal de salud que todavía sigue dando la batalla día a día y que todavía esta pandemia no ha terminado. Muchas gracias, Nico Muñoz, desde España, como siempre, desde Madrid. Gracias por contarnos todo lo que está pasando allá en el viejo continente. Nos vemos pronto esta semana. Y siempre saca, Nico, el sábado, la canción. Chao, Nico, muchas gracias. Y atención, porque nosotros seguimos haciendo Así Somos. Si ya viene el Rincón Salpate, nos vamos a Corea del Norte, nos vamos con el norcoreano, que no me lo van a creer, porque el régimen de este caballero envió a 3 adolescentes a un centro de reeducación solo por escuchar K-pop, la música referente, embajadora de Corea del Sur. Todo eso y mucho más
lo seguimos haciendo porque además, uy, no, es que esto mató a un ministro por flojo. No. ¿Se imaginan si viene este caballero, si imaginan si viene este caballero a Chile, nos quedaríamos sin Estamos en el límite ahí. Ya se viene más de Rincón Salfate, así somos. Yo creo que estamos... Ya estamos de regreso en Así Somos, ya se abrió la puerta de Rincón Salfate y nos vamos de inmediato a un titular para que Salfate nos explique estas noticias que de repente nos alarman y nos asustan. El titular viene justamente de Infobae y dice lo siguiente: el régimen de Kim Jong-un envió a 3 adolescentes a campos de reeducación por escuchar K-pop, la música de Corea del Sur. Así nomás, Salfate los pilló. ¿Qué es lo que pasó? A ver, estamos hablando de 3 adolescentes norcoreanos provenientes de Kuyang. 14 años tenían ellos y el Ministerio de Seguridad Social los toma detenidos por 2 razones particulares. Una, por estar bailando y vitoreando y cantando tal como los españoles, pero en esta ocasión, canciones de BTS, del K-pop, con pintas de cabello que se parecen un poco a el estilo visual, ¿cierto? A lo de los idol pop propios, digamos, de esta cultura, digamos, tremendamente masiva en el mundo entero, que proviene directamente desde Corea del Sur. ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender de que Corea ha establecido, no absolutamente de manera obligatoria, pero hace una sugerencia de cuáles son los cortes de cabello y la ropa con la cual te debes vestir, tanto para hombres y mujeres, no haciendo distinción entre los rangos etarios. Todos debieran estar parejitos con este corte de basinica, prácticamente, digamos, y apernado, digamos, abotonado hasta el cuello. ¿Qué hacen estos 3 adolescentes que finalmente fanáticos? ¿Cómo culparlos? Obviamente, si están adorando a una banda que es fama, grito y gloria en todo el planeta, y los pillan bailando, haciendo las coreografías así como se ven en ciertas plazas de Santiago, los toman detenidos y son mandados a estos centros de rehabilitación o reeducación, que prácticamente parece una escuela de trabajo forzado, de tortura y de lavado cerebral. Y aquí claramente ellos lo dicen con todas sus letras. ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Por qué les interesó finalmente? Es parte de las letras, decían ellos, es parte de nuestra inspiración, que nos dan ganas de vivir y que habrán de vivir como hombre y morir como hombre. Aunque es bastante un poco más ambiguo las pintas de ellos, en donde no hay muchas separaciones de género, de sexo en general. La verdad que esto Kim Jong-un, acuérdense, es el colmo de los colmos, que es la invasión cultural. Una cosa es que odie a Estados Unidos, una cosa es que odie la cultura occidental. Pero ya viendo que sus adolescentes, sus jóvenes, estén adorando, idolatrando a los líderes de la música popular surcoreana, ese es el punto máximo del desaguante del líder supremo. Recordemos que por mucho menos a una novia anterior por haber pertenecido a una banda de K-pop sureño y viéndola bailar con una faldita corta, también decidió darle la baja y fue, dice las malas lenguas, fusilada por la misma razón que dijo. A mí me parece que, digamos las cosas como son, BTS es mucho más grande que Kim Jong-un. Eso ya es lo primero. Imagínate que BTS hizo que apareciera Miguelito en las noticias de Corea del Sur. Y que cabía entero en el cuadrado de las noticias al lado. No sé si se dieron cuenta que había entero con Miguelito. No estaba de pie, salía a poner una foto panorámica. No olvidar eso. Y por otra parte, y acá creo que tiene que ver con lo que dice Juan Andrés. Si yo estoy en contra de mi hermano gemelo, por decirlo de alguna forma, no puedo aceptar que mi gente ocupe las modas que tienen ellos. Porque eso es en el fondo renegar de donde estás. Al menos en lo que yo entiendo como el pensamiento de Corea del Norte. Ahora, respecto a esto de reeducarlo, porque acá es cuando la imaginación vuela. Yo esto me lo imagino la reeducación casi como la naranja mecánica, como ¿cómo se llama? El tratamiento Ludovico. Sí, cuando tienen los ojos completamente abiertos al protagonista y le van lavado cerebro. Gotas, y le hace este lavado cerebro para que termine odiando a Beethoven, que era la novena sinfonía, era algo que él adoraba. Me parece, y eso me parece que es bastante complejo, porque siento que, y ahí ya me puse un poco constituyente, cuando digo siento, obviamente, que sabe que yo no, por favor. Siento que acá tiene que ver una cosa que es mucho más compleja y que tiene que ver con
cómo poder desarticular a una persona, que me imagino que es lo que vive los habitantes de Corea del Norte. Me imagino que estos tratamientos son para terminar de desarticulizar para al individuo claro, exactamente, deshumanizar al individuo, quebrarlo por completo. Porque, seamos súper sinceros, para nosotros, que vivimos en una sociedad democrática, es muy complejo entender cómo viven en Corea del Norte. Y al menos para mí, la explicación consciente que puedo tener es que están completamente quebrados por este tipo de cosas, por este tipo de reeducación, porque créeme que ellos no son los primeros. Posiblemente estos tratamientos de reeducación son constantes. Y eso me parece que es lo más preocupante, y ahí es donde tú preguntáis por el tema de los derechos humanos y tantas cosas que parece que están solamente en algunos lados y no están en todos, como debería ser. Tuviste en el clavo con una palabra que tiene que ver cómo desarticulamos, pero cómo desarticulamos a este gobierno, a Kim Jong-un. Y aquí les cuento un dato muy interesante que encontré, que tiene que ver con que el 2014 un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Norcorea finalmente termina reconociendo ante la ONU que efectivamente existen campos de reeducación en Corea del Norte, pero ellos niegan que dentro de esos campos haya torturas, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, porque en ese entonces decían que solamente los niños iban para allá para poder enmendar su camino ante errores cometidos, cosas que ya sabemos que no es así, porque hay un montón de informes que han hecho muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos en donde sí constatan que se han violado los derechos humanos de las personas. Hay testimonios de personas que han arrancado y que lo han contado todas las atrocidades que adentro se viven. De hecho, Human Rights Watch sigue diciendo que Corea del Norte es uno de los países más represivos del mundo y que justamente todos estos trabajos forzosos son para poder controlar al pueblo y también sostener la economía. Entonces, de alguna u otra forma, ellos ven en estos campos algo que a ellos también les da valor, les da lucas, por así decirlo. Entonces, esta misma organización emplaza a toda la comunidad internacional y dicen, son los otros países los que tienen que intervenir para poder velar por los derechos humanos de personas que no tienen voz. Y es un poco también lo que ha dicho la ONU, en donde ha declarado abiertamente a Norcorea como un gobierno autoritario, consolidado por el terror. Y ahí le hace un emplazamiento, por ejemplo, la ONU a Estados Unidos y a la Unión Europea. Ellos tienen que exigir rendir cuentas a Corea del Norte. Pero ¿dónde sigue estando, creo yo, el mayor problema o la amenaza? Que Corea del Norte sigue siendo un país altamente nuclearizado. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, conocimos la semana pasada, una noticia que sale desde Estados Unidos? Biden quiere desnuclearizar a Corea del Norte. Biden dice que sigue siendo uno de los países más amenazantes para el mundo. Entonces, lo que dijo Biden fue que van a actuar con diplomacia y con severa disuasión, ¿cachen el término que ocupó?, para poder empezar a desnuclearizar esta península norcoreana. Entonces, eso al final nos plantea un poco el esquema de cómo en un país en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas, nadie interviene, porque finalmente intervenir sería como el remedio peor que la enfermedad. Y ese es el trabajo de joyería que tienen que empezar a hacer los otros países para poder salvar a toda la gente que vive en Corea del Norte sin generar un daño mayor. Porque Kim Jong-un, ante las declaraciones de Joe Biden, quedó tremendamente enojado y dio a entender que esa era la clásica hostilidad que siempre ocupa Estados Unidos. Entonces, por mucho que organismos internacionales, que sean observadores de derechos humanos, le exijan a la comunidad internacional intervenir, esa intervención tiene que ser súper cuidada, planificada, porque finalmente hay que hacer un trabajo tan prolijo para que eso no genere también otro desastre y otros daños colaterales a los que ya existen en ese país. Entonces, es súper duro. Sí, varias cosas. Siempre que hablamos de Corea del Norte, como que se nos aprieta la guata un poco de la brutalidad con la que se llevan justamente las instituciones ahí, con la brutalidad que se maneja además y se controla y se domina la sociedad civil. Primero, quiero retroceder a abril del 2018. Un poco para demostrar lo que raja que es este caballero. Abril de 2018, el señor que estamos viendo en pantalla, junto a su señor y junto a su hermana, ¿saben qué fue lo que hizo? Se fue a un concierto de K-pop que se llamaba La Primavera está llegando. Eso en el contexto justamente de un intercambio diplomático con Corea del Sur. Entonces uno puede decir, ya, lo hizo por política, sí. Pero ¿saben qué es lo que hizo después de aplaudir y bailar en el concierto? Se fue a camarines.
se sacó fotos con los artistas, conversó animadamente con los artistas y habló de lo interesante y preguntaba, oye, estas letras, qué sé yo, y disfrutó bastante el concierto. Lo cuento solo para demostrar lo cararraja que es este caballero, que ya lo hemos visto, que critica tanto a Estados Unidos, pero le gusta comer como comen en Estados Unidos. En buen chileno, le gusta la del embudo o la del burro. Otra cosita, muy breve. Gracias, jefe. Oye, mantengámonos en alerta máxima para rechazar inequívocamente la afluencia de los elementos impuros de los imperialistas y la propaganda enemiga. Ese es el título de un programa que empezaron a ejercer después de que tomaron detenidos, así le llamo yo a estos 3 adolescentes, charlas dirigidas a educadores y a residentes, para que cachen el nombre. Y lo otro, y con esto te juro, jefecito, que me quedo callado, cómo nos impacta el control que hay en Corea del Norte, cómo nos impacta que a 3 cabros los obliguen a reeducarse por la música que escuchan o por el corte de pelo. Sé que nosotros vivimos en un país totalmente distinto, pero ojo, que en los colegios, si bien no mandan a reeducarse a los niños, hay muchos colegios donde los mandan suspendidos por el corte de pelo que tienen, los mandan suspendidos justamente porque se usaron o no un aro, los mandan suspendidos porque hombres quieren ir con las uñas pintadas. Me parece que eso, a un nivel tal vez menor, pero no tan menor, es tremendamente violento. Y eso que pasa en Corea del Norte con todos, acá en Chile también pasa con los estudiantes. Eso los estudiantes también los deshabilita emocionalmente. Ojo también con lo que estamos replicando en nuestro país de Corea del Norte. Libertad. Pero oye, es un concepto filosófico muy grande, la libertad por el huevo. Salpate, hay más temas también en Corea del Norte, porque Kim Jong-un dijo, a ver, acá tengo una persona que está trabajando y que en realidad no está realizando las videollamadas que yo necesito y lo mandó a ejecutar. A ver, atención con el siguiente titular, porque esto ya no es para la risa, porque, a ver, no era para la risa que haya mandado estos 3 jóvenes estudiantes de 14 años porque estaban bailando música de K-pop a estos centros de reeducación, que ya las torturas yo creo que están a la orden del día. Pero no conforme con esto pasó piola, esto fue hace algunos meses, pero atención con el siguiente titular, señor director, vamos de inmediato porque esto ya es terrible y es parte de las prácticas a que el líder supremo nos tiene acostumbrados. Kim Jong-un ejecuta a un ministro porque no organizaba suficientes videollamadas. Vamos a explicarle de inmediato. Así como nosotros en estos momentos le estamos entregando el programa a todos ustedes desde nuestra casa, nos estamos cuidando, estamos no dejando de informarles en nuestro propio estilo, pero lo hacemos haciendo caso a los protocolos, no queremos pasar a llevar a nadie, nosotros mismos nos cuidamos y pese a aquello, incluso el COVID llegó a tocar a nuestra puerta, pasa lo siguiente. Ellos todos lo están haciendo por videollamada. Les sale más barato, se ahorran benzina, no hay transporte. Y está este caballero de un ministerio en particular que él cometió 2 errores garrafales. Parece que este hombre se olvidó en qué país vivía. Primero, a diferencia del resto de sus colegas, no hacía videollamadas por lo menos 3 veces al día para proponer cualquier tontera. Para decir que es bonito el gordo, que el guatón atómico, digamos está más guapo que nunca. No hacía videollamadas, no convocaba reuniones y eso fue considerado que era una persona floja. Y aquí es donde se coció, porque en una de esas videollamadas dice: bueno, en realidad no tengo mucho que informar y encuentro que estamos haciendo demasiado. Estamos trabajando mucho en realidad. La verdad es que no es necesario que nos estemos conversando todos los días. Listo, se coció. ¿Ustedes creen que le pasaron una multa? ¿Ustedes creen que lo mandaron a un centro de reeducación? Lo agarraron, se lo llevaron a un paredón y fue fusilado. Este hombre fue condenado con la pena capital por, según el líder supremo, ser flojo y por quejarse del trabajo que le habían asignado. Así las cosas. Yo no sé si Lama estaría vivo si viviera en Corea del Norte, amigo mío. No, maestro. Maestro, yo ya estaría... Ahora, digamos las cosas como son. A mí me parece que primero, no tenía idea que había teletrabajo en Corea del Norte. Eso, lo último que me hubiese esperado era que existiera el teletrabajo. Que se creara iluminaria en las calles como va a haber teletrabajo. Y segundo, acá te das cuenta que que tú tienes que complacer a alguien. No importa si haces bien tu trabajo. Porque a lo mejor tu trabajo no conlleva la necesidad de que hagas un montón de videollamadas. Posiblemente sería bueno lo que hacéis con una videollamada, estás listo.
Entonces esto no tiene que ver con hacer bien las cosas, esto tiene que ver con complacer al líder supremo. Sí, como lo decíamos antes, el tema del corte de pelo, presencia, no tiene que ver, debe haber unos chupamedias más flojos que están ahí apernadísimos sin ningún problema. Esos que entran todos los países. Claro, Sí. esos que entran de rodillas a la oficina, ya van, pero preparados, ni siquiera están esperando que te reciban una orden de lo que tienen que hacer. Y por otra parte, acá te das cuenta cómo son las cosas al revés, porque, por ejemplo, en Chile, el ministro de Educación cree que vive en Corea del Norte, como demostrando que quiere trabajar constantemente, y que estamos diciendo a todos que se quede callado, que no haga ninguna cosa, y que finalmente saca el hueón y siga cobrando. Que es como el sueño del pibe. Por favor. No le digas chilla a la autoridad. Es que te juro que yo creo que vive en Corea, en su cabeza, él está en Corea del Norte. Te lo puedo apostar. Bueno, si tú lo pensáis, hay un estándar de cómo se visten en Palacio. Eso podría ser a lo mejor un estándar que no sabemos si es obligatorio. O a, Solo falta el corte de pelo. O a lo mejor todos tienen pésimo gusto y se visten igual. Ahora creo que, ojo, y acá volvemos al tema de los derechos humanos que decía la mano. Suena brutal que alguien pierda la vida por ser considerado flojo. No, es tremendo. Es más allá del chiste que se llama Tito, es brutal. Es medieval. Exactamente, es medieval. Y me parece que acá es donde, más allá del tema de intervención, acá me parece que el tema de intervención tiene que haber sí o sí. Y respecto a si quieres desnuclearizar, oigan, no hay con las palabras. El día lunes, entendemos. Desnuclearizar. Muchas gracias, Michael. Corea del Norte, la persona indicada no era Biden, es Trump. Él ya había logrado un acercamiento con Corea del Norte. Sí, pues. Él podía al menos mantener la energía nuclear. Si quiere algo de Corea del Norte, tiene que ser su amigo, no su enemigo. Exactamente. Y ya me parece que Joe Biden entró con el pie izquierdo. Entonces, perdón, estemos atentos a lo que va a venir después. Porque Corea del Norte no anda solo. Ahí se empieza a meter Rusia, se empieza a meter China. Sí, no. Y empieza a cambiar radicalmente el escenario, mis queridos amigos. Sí, pues que justamente las reuniones que tuvo Trump con Kim Jong-un, que fue para la cumbre de Singapur y de Hanoi, habían logrado avanzar en ciertos acuerdos. Recordemos que en la última cumbre Kim Jong-un se va, porque finalmente él no cedió a este acuerdo de la desnuclearización, pero en ninguna de las dos cumbres se tocaron la problemática de los derechos humanos. Entonces, si bien fue un acercamiento, también se le hacía mucho la crítica a Donald Trump que eran, de alguna manera, siendo tan diametralmente opuestos, tenían varias cosas en común. Entonces, por eso se llevó a forjar esta relación de amistad, si queremos llamarlo de alguna manera. Claramente Joe Biden viene con otra propuesta y viene con otra ideología mucho más al choque, por decirlo de alguna manera más coloquial, y eso es lo que también asusta finalmente a todo el mundo, porque las repercusiones van a ser para todos. Y volviendo un poco al tema de las ejecuciones, nosotros acá en el programa hablamos varias veces. ¿Se acuerdan el año pasado cuando una persona encargada de las divisas, que también ahí por un tipo de la valorización de su moneda en esto de la pandemia, también le terminó cortando la vida al cargo? Entonces son medidas, como decíamos, cavernarias. Y finalmente muchas de estas ejecuciones, que también es la otra parte tan terrible como la ejecución misma, es que muchas veces se hacen frente a los niños, como una manera de educarlos y decirles, usted no lo haga, porque en el momento que usted, cuando sea grande, haga esto, le va a pasar esto. Entonces, son con los vecinos que pirateaban. Tú generas ¿verdad? Lo que conversamos un par de semanas, ¿cierto? Entonces al final tú estás generando una cultura en los niños que crecen como con esa mentalidad que viene absolutamente quebrada. Y como lo hemos dicho varias veces, el problema de Corea del Norte es que desde que existe ese país, hace más de 70 años, un poco más de 70 años, ha sido gobernado y dominado por la misma familia. Por lo tanto, ellos entienden ese territorio como parte del patio de su casa. Y ellos creen que la gente que vive ahí les tiene que estar eternamente agradecidos por permitirles vivir en su país, de ellos, propiedad de ellos. Ellos no lo entienden como un territorio que puede ir pasando los mandos, digamos. Ese es el problema. Okay. El problema de los derechos humanos está, al parecer, en más países de lo que nosotros quisiéramos justamente, y en ninguno se está haciendo algo para atacarlo. Colombia, Chile y Corea del Norte son solo un ejemplo. Estás viendo en Así Somos, Rincón Salfate. Entramos en esta habitación donde el maestro nos cuenta todo lo que nos extraña, pero tenemos que retroceder ahora a 1977 más o menos, Salfate, con un documental
que era falso, que se transmitió en la televisión, que alertó a todos, pero al parecer más que falso era profético. Sí, mira, pongan mucha atención a lo siguiente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esta interrupción de un supuesto hombre extraterrestre que cortaba la transmisión de BBC y empezaba a hablar respecto a cuidado con lo que se venía en el futuro para la humanidad y que broma o no, que nadie sabe cómo lo hizo, terminó cumpliéndose un poco el paisaje que pintaba esa voz a través de las televisiones, de la televisión inglesa? Atención con lo siguiente, porque esto es tremendamente interesante. Hace 40 años, fíjate que se habla de este documental que luego, siendo que es reconocido como falso por sus propios creadores y que no deja de llamar la atención porque esto se dio como un último capítulo en un espacio tremendamente avalado, que era un programa de ciencia muy serio y que llevó por título Alternativa 3. A ver, pongámoslo en contexto. Desde febrero en adelante, estoy hablando de este año 2021, hemos sido testigos de la supuesta llegada casi al mismo tiempo de 3 sondas al planeta Marte, una china, otra de los Emiratos Árabes y por supuesto la última que con este dron de parte de los norteamericanos. Elon Musk insiste, la salvación de la humanidad, de la Tierra, está en Marte y por eso todo está entre la Luna, que es el trampolín, porque está muy lejos Marte, de hacer bases ahí para llegar hasta allá. Y finalmente se entrega este documental de Alternativa 3 que habla de que se viene un deterioro económico, del cambio climático, pandemias, de que finalmente los grandes y ricos y poderosos van a hacer búnker. Tenemos parte de ese informe. Mucha atención con lo siguiente, porque esto fue hace 40 años y habla de la época en la que estamos actualmente. Atención, mira. Here is a picture of a supposedly dead planet, the nearest one to Earth. Mars would appear to offer little prospect of survival if these photographs from Viking 2 are to be believed. But are they? Charles Wellborn himself seemed surprised that the Americans, after spending so much money in putting the probe on the surface of Mars, should then equip it with a camera that only focused up to 100 meters, or, as Colin Benson suggested, the average size of a large film studio. What's your answer? Well, you got to remember that all these pictures that we get come in through NASA, and then they're given to the rest of us. If they say it's Mars, we have to believe them. It's the same thing with audio. I mean, we don't hear everything. Here is a picture of a supposedly dead planet, the nearest one to Earth. Mars would appear to offer little prospect of survival if these photographs from Viking 2 are to be believed. But are they? Charles Wellborn himself seemed surprised that the Americans, after spending so much money in putting the probe on the surface of Mars, should then equip it with a camera that only focused up to 100 meters, or, as Colin Benson suggested, the average size of a large film studio. What's your answer? Well, you got to remember that all these pictures that we get come in through NASA, and then they're given to the rest of us. If they say it's Mars, we have to believe them. It's the same thing with audio. I mean, we don't hear everything that's said between mission control and the spacecraft. There's a second channel. They call it the biological channel. Officially, it's just for reporting on medical details. In effect, it's the one they switch to when they have something to say they don't want the whole world to listen in on. I mean, sure, that could be a studio in Burbank. But I mean, for God's sake. Mariner 4 passed close enough to Mars to send back the best photographs of its surface we'd had so far. But was it all just like this? Mars has always been a source of fascination to mankind and a mystery. In the early days of astronomy, Mars was believed to have artificially constructed canals, which was taken as evidence of intelligent life on the planet. Later, this theory was discredited. In its place, we had a picture of barren, inhospitable planet, inimical to the survival of any form of life. Then, more recently, an interesting idea was put forward. Suppose life had existed on Mars. As the climate and other conditions worsened, any surviving life would have formed into a state of hibernation, awaiting the return of more favorable conditions. It was even suggested
that the atmosphere which had sustained life may have become entrapped in the surface soil of the planet. There was an occurrence several years ago which made this theory very persuasive. Oye, ahí está ese falso, Salfate, ese extracto de este falso documental, falso entre comillas, porque yo no sé si efectivamente sale de la mente, empiezo a inventar, porque lo que en 1977 alarmó a miles de personas que estaban viendo la televisión británica, hoy día es la realidad que nosotros estamos viviendo. Básicamente, como tú decías, plantean estas tres ideas de cómo sobrevivir a futuras catástrofes, a futuras pandemias que hoy día ya son el presente, que tenían que ver con construir ciudades subterráneas, los búnkers, que sabemos y lo hemos tratado en otros episodios de Así Somos, los ricos y los multimega millonarios ya las tienen construidas, y la otra opción de tres, ¿cierto?, era escaparse del planeta Tierra y empezar a buscar en otros lugares, específicamente en la Luna. Ellos postulaban, sabemos que esos estudios también están. ¿Se puede entender finalmente que esto salga de la imaginación de una persona, un documental que fue creado como en el día de bromas de la televisión británica, ¿cierto? Como el día de talla, el día de los inocentes, más bien llevado a nosotros, y que al final se tuvo que postergar por problemas técnicos, por eso la gente se alarmó tanto? ¿Se puede entender que eso sea una invención? ¿O nuevamente hablamos, como lo dijimos en algún minuto, de libros que avisaron que esto venía, de libros del 60, del 50, del 40, que hablaban de una pandemia por la que estamos viviendo con estas características? Ya, es que ese es el punto, Mike. Fíjate que acá hay que entender de que fue tal el colapso que generó en la gente en el 77 como el último episodio de una serie de capítulos en un programa muy serio que se llama Reporte Científico. Era ver en la posición en la que estábamos y cómo la tecnología nos iba a brindar distintos beneficios de aquí en adelante. Y tocan esto. Y después, producto del escándalo que quedó, ellos salen a decir, y solo salen a decir después del escándalo, que en realidad esto era falso, que no se preocuparan y que en realidad no se lo tomaran en serio, que en realidad estaban haciendo un juego de ficción. Pero aquí viene algo más interesante. Esto se llama Alternativa 3, porque el futuro de la Tierra va a ser complejo. Y tenemos la alternativa 1, no resultaría, creemos, la desechamos. La alternativa 2 tampoco. Y cuando todos se caigan, tenemos la alternativa 3, que la única posibilidad de que la humanidad siga existiendo es crear una plataforma en la Luna para hacer más fácil la llegada de la mayor cantidad de habitantes posible en un futuro cercano a Marte. Y aquí viene lo interesante. La alternativa 2 es, aunque suena cruel, quizás haya tantos habitantes en la Tierra que necesitamos bajar ese número de personas, y lo que mejor se nos ocurre es que haya una pandemia para reducir el número de la población. Esa es la alternativa 2. Y solo cumplida la 2, se viene la 3. Si es que este no es el escenario en el que estamos viviendo a la par, en caminos paralelos, a mí no me deja de sorprender. Una vez más, como decía Michael, la pregunta es, ellos nos dijeron algo que era verdad y que sabe, y que después dicen que era un falso documental, o la vida es tan impresionantemente milagrosa e increíble que aquello que era ficción se transformó en el momento preciso en el que estamos viviendo en el 2021. Con una pandemia que mata mayormente a pobres y a adultos mayores, que no son, claro, la población activa, los temporales. Sí, a mí me parece que tiene mucho de profético, pero también tiene mucho de conclusiones que se podrían sacar en 1977. Yo entiendo que unir los puntos hacia atrás es mucho más fácil que lo que estoy haciendo yo ahora desde el 2021, claro, ¿no? Con mucha información, pero, por ejemplo, entendiendo solamente las distancias que hay entre un planeta y otro, y entendiendo la necesidad del combustible que no llega, entiendes que la Luna tiene que estar entre medio. Porque Marte tiene cercanía al Sol, lo que también provoca que la vida se entiende que hubo vida ahí. Ahora, si te querés más conspiranoico, yo recuerdo que hay una imagen rondando por internet donde se ve un tipo caminando por la superficie de Marte. Y se entiende que los marcianos son los que vivirían bajo tierra, como lo propone también este plan. Entonces, a mí me parece que el tema de Marte es algo que está muy presente ahí, posiblemente en un rumor de pasillo a nivel de ciencia, incluso en los años 70. Sin embargo, creo que ignoramos demasiado lo que hay en Marte. Me parece que nosotros lo que tenemos como información entregada por los medios, incluso por la misma agencia, es esto. Y posiblemente lo que saben de Marte es esto. Imagínate que nos dijeron que encontraron agua. O sea, cáchate, nos tiraron una bombita. ¿Cachai? Que una bombita, que es como, yo cuando escuché que había agua en Marte, me quedé anonado, porque eso inmediatamente te entrega y te da a entender que hay vida, o que hubo vida, o podría haber vida aún, incluso a nivel bacterial. Entonces creo que
esto esconde un poco algo que posiblemente sí se venía comentando. Si tú en el curso revisáis dibujos animados de los años 50 y hasta la idea del búnker. Entonces, exacto, no me parece que sean temas no tan tocados, me parece que son temas que se reúnen en un muy buen trabajo audiovisual y donde se proponen conclusiones que son válidas y que se podían sacar en ese momento. Ahora, que estemos viviendo hoy esto y esto vuelva a estar en la palestra, habla simplemente que sabemos muy bien cuáles son nuestras huellas, cuál es el camino que tenemos que recorrer, cuáles son las consecuencias que deja ese camino. Sí, me llama la atención la alternativa de No Más Monte. Sí, es que por eso, o sea, si tomamos lo que decía ese documental hace más de 40 años, veamos lo que está pasando hoy día con Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk ya tiene todo un diseño para poder colonizar Marte. De hecho, él está súper embarcado en esta misión, que en un principio iba a ser para el 2024, después se dijo que iba a ser finalmente para el 2026, en donde el mismo Elon Musk dice que va a ser una misión riesgosa, en donde se van a perder muchas vidas, y él lo transparenta abiertamente y dice, esto va a ser una misión solo para voluntarios. Recordemos que Elon Musk quiere colonizar Marte, hacer un planeta que sea autosustentable, y en un principio quiere tener una población, una comunidad de 1 millón de habitantes. Y lo que decía Itulama con respecto al tema del combustible, bueno, el mismo Elon Musk está haciendo todo un trabajo para que estas cápsulas que se envían puedan ser como recargadas por propulsores y puedan generar una autonomía que les permita en un principio volver a la Tierra. Con energía solar querían hacerlo. Claro, y que la misión final es que la gente, claro, porque la misión final es que la gente vaya a Marte y se quede allá. De hecho, en una entrevista que le hacen también en un programa creo que son estos programas de radio que se transmiten por streaming, no recuerdo el nombre, pero él decía que su idea para poder generar ese ambiente para que los humanos pudieran vivir en Marte era generar explosiones nucleares, ¿cierto?, para poder derretir todo el hielo que hay en Marte y poder generar un ambiente para que los humanos pudieran empezar a habitarlo. Entonces son ideas que hoy uno dice son bastante locas, pero es un proyecto que va bastante en serio. De hecho, les cuento algo. En esta carrera por llevar nuevamente el hombre a la Luna, en esta, como tú bien decías, Lama, en esta carrera que tiene que ver con la Luna y Marte, ayer se dio un puntapié inicial súper importante que tiene que ver con que una compañía, una corporación energética que se llama Geometric, anunció que para principios del 2022 va a enviar un satélite que se llama CubeSat, que pesa como aproximadamente 40 kilos, a la Luna en una misión de SpaceX. En esta misión que se llama Dodge One. ¿Les suena Dodge? Y que sería 100% financiada con Dogecoin, con esta criptomoneda. Entonces, ojo, porque últimamente también hemos visto a Elon Musk muy activo con el tema de las criptomonedas, específicamente con Dogecoin. El Dogecoin está especulando a través del Twitter, está todo el rato especulando. De hecho, una de las cosas que más se repite en Twitter es Dogecoin to the moon. Entonces ayer, cuando conocemos esta noticia, nos damos cuenta que Elon Musk, a través de toda esta como especulación que hacía con las Dogecoin, y que en un minuto dijo, voy a poner literalmente una Dogecoin en la Luna, y aparece esta empresa energética que efectivamente va a llegar a la Luna y que toda esa misión es financiada con esta criptomoneda. Entonces también de a poquito nos están liberando información que tiene que ver con, es la del perrito, justamente, es la criptomoneda del perrito, que además ha tenido una subida muy importante desde a fines del año pasado hasta ahora, pero importantísima. De hecho, la gente que compró Dogecoin, por ejemplo, en noviembre o diciembre del año pasado, hoy día tienen una rentabilidad maravillosa, y todo a través de la especulación de Elon Musk. Entonces acá, para cerrar el tema, plantear dos cosas. Primero, la colonización de Marte, y segundo, los sistemas financieros. Porque eso te está diciendo que el futuro también tiene que ver con este sistema de financiamiento digital que tiene que ver con las criptomonedas, que podrían funcionar en Marte, en donde no va a haber una moneda local, por ejemplo, y sí va a haber esta moneda que es transversal y que puede funcionar en un lugar de donde quiera que tú vengas. Va a haber un puro lenguaje financiero finalmente, que es el que se está viendo hoy día.
sacar los bancos, Monty, es generar una mayor categorización de la realidad virtual para no ser necesario bajar físicamente estas realidades y la reconquista de la Luna para luego ir a Marte. Entendamos de que hoy en día la ciencia solo permite ir a Marte, no regresar. Y hay incluso varias empresas privadas que están haciendo esto. Incluso si me quieren profundizar, hay muchos dichos de personas que están asociados a centros espaciales que dicen que desde hace mucho tiempo hay colonias en Marte y que como no pueden generar una potestad allá, las grandes naciones, que son las corporaciones gigantes, entiéndase Microsoft o toda la empresa de Amazon que está detrás de Elon Musk, exacto, quieren llegar para ellos convertirse en países. O sea, los países ya no son las que conocemos en nuestro continente, sino el de las grandes corporaciones que van a la reconquista de ellos generar tu propio universo, más el tema del metaverso que estuvimos hablando la otra vez, de vivir virtualmente ahí. Entonces aquí necesitamos lo mínimo para poder vivir allá, los que no puedan viajar y los que físicamente quieran arrancar de este planeta. Parece que ese es el plan a futuro, dicho hace 40 años por este documental que fue reconocido como falso, pero solo por la presión de la gente y que calza perfectamente con todo lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuándo es este plan? Ellos hablan de 2024, para partir. Esto debiera concretarse más o menos, dicen, en el año 2055, que sea algo común. No sé en qué vamos a estar ahí, no sé si vamos a estar vivos, pero parece que ellos están viendo un futuro muy negro para el planeta Tierra, y esto no es solamente de los grandes millonarios, también de grandes países que están invirtiendo en esta carrera espacial. Está fuerte el tema. Y estamos hablando básicamente de un futuro que tiene que ver con los que más plata tienen, porque ni siquiera sé si podemos hablar de llegar a colonizar justamente otros planetas. Yo imagino que acá tiene que ver con una relación de todos los que tienen plata y que tienen acceso a eso se llevarán a unos 2, 3, perdón la expresión, pero ni siquiera trabajadores, esclavos, para que les empiecen a hacer justamente otro mundo allá, otro planeta. Exacto. Y yo sigo ganando acá. Entonces me voy más allá del metaverso. Exacto. Que tú habláis, Alfate, me voy con el punto 2 del documental. En el fondo, hacemos una ciudad para los que tenemos y al resto dejamos que se batallen solo. Al resto ni siquiera lo vamos a terminar involucrando en el metaverso. Al resto lo dejamos en la superficie terrestre, donde se van a terminar muriendo porque no van a dar más de contaminación, porque no van a dar más de algún tipo de efecto. Entonces, ¿cómo estamos seleccionando a los humanos? Ya ni siquiera por talento, ya ni siquiera los estamos seleccionando por un tema de quiénes son más capaces para sobrevivir. Los terminamos seleccionando por un poder adquisitivo. Y finalmente, yo tampoco sé qué tan bueno va a ser ese otro mundo, y qué tan bueno y qué tan positivo y qué tanto va a durar. Porque si el proceso de selección tiene que ver con quién tiene más dinero, quién tiene más monedas virtuales, quién tiene más de esto otro, o de la nueva moneda. Ya lo estamos viviendo acá. Ya está haciendo esto acá. Sí, de alguna forma, pero ya estamos hablando de que allá no iríamos al chancho, es como lo que yo decía de los colegios y Corea del Norte. Acá lo estamos viviendo de alguna forma, Corea del Norte ya se fue al chancho. En otros planetas se estarían yendo al chancho. En el otro planeta efectivamente solo se estaría rigiendo por el tema económico al 100%. No sé si quiero pertenecer a ese mundo más allá del 2050. No sé qué tanto te puede originar. No, pues nosotros vamos a estar acá muriéndonos, pues, batallando entre nosotros. Tu expectativa de vida también, larga tu expectativa de vida también. No, te digo, mejor preocupémonos de salvar este planeta. Bien, Monty. Que es único. Que todavía está en nuestras manos hacer algo. Oye, chiquillos, ¿les parece? Nosotros estamos haciendo este Rincón Salfate. Ya se viene mucha más información. Atentos, atentos, atentos. Porque hay una separación. ¿Qué es la separación más cara del mundo? No estamos hablando de Gala, ni estamos hablando de Mauricio Guaso Isla. Atención. Porque Melinda y Bill Gates se separaron. Hoy día te vamos a contar cuánto dinero se podría adjudicar Melinda. Y además, ¿qué tiene que ver una ex novia de Bill Gates con quien se reunía una vez al año? Todo eso y mucho más. Mira. Después de esta pausa hacemos Rincón Salfate, así somos. Vete. Excelente, como siempre. Y ahora sí entramos de lleno, Michael Roldán Salfate, en el Kawin del año. Quiero dar el pase a Mike, que es estos temas. Solo quiero leer el titular, señor director, cuando quiera. Es así. Primero fue George Bezos, que le pasó como 13.000 millones de dólares en la separación a su señora, y aún así fue el hombre más rico. Y atención con lo siguiente. ¿Quién es Melinda Gates?
la mujer más poderosa de la filantropía, que se divorcia de Bill Gates tras 27 años de matrimonio. Vamos a lo que nos importa. ¿De cuánto estamos hablando, maestro? ¿Cuánto se va a llevar esta gentil señora? Oye, se pasó. Mira, dentro del comunicado lo que ellos mandaron es que ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja. Fue parte de su comunicado. Se habla de a repartir 130.000 millones de dólares, más o menos. Y hay un reportaje, ¿cierto?, de un diario mexicano que hizo un desglose de cuánto dinero en acciones podría llegar a tener Melinda, lo que la transformaría en la segunda mujer más rica a nivel mundial, solo hablando en la escalafón de mujeres. Por ejemplo, ella podría acceder a 365 millones de dólares en acciones del grupo Televisa, a 120 millones de dólares en acciones de una bebida gaseosa muy importante que Lama usa para mezclar con pisco, a 1.5 mil millones de dólares en acciones ferroviarias y a 300 millones de dólares en acciones de automóviles. Eso solo 2.000 millones entonces. Solo una pasadita, Salfate, porque falta Maya. Y hablemos de que acá no se está hablando de la plata bruta, sino que se está hablando de acciones que pueden subir realmente. Claro, que siguen subiendo. Pero lo que yo les decía es que se tapó además una práctica que ellos tenían como pareja que para algunos rayan lo tóxico. El cuyi. No, deja el cuyi tranquilo. Po. Él tenía una novia entre 1984 y 1987, que fue la novia previa a conocer a Melinda, de hecho. Y ahora se destapó en distintos diarios que él nunca dejó de ver a esta expolola. De hecho, todos los años él se iba un fin de semana con la expolola, porque según él hablaban de cómo estaba el mundo, tenían cosas afínicas en cuanto al trabajo, qué sé yo. Pero no es que se iba escondido, sino que se iba con autorización de Melinda. Porque le cargaba el Windows gratis. Le cargaba el Windows gratis de alguna forma. Él le dijo desde el principio: yo nunca me puedo alejar de esta mujer porque tenemos cosas que tienen que ver con el tema de la programación muy en común, y él le dijo: perfecto, no voy a luchar con eso. Entonces todos los años él se iba un fin de semana con su ex. ¿Te la dejaría? A ponerla. No, bien. A mí me parece que está bien. A mí lo que me llama la atención es la declaración. Ya no podemos crecer más juntos estos 27 años como pareja, que son dueños de todo. ¿Qué más se pasa a crecer? O sea, es verdad lo que es literal. Claro, hay un minuto que hay que acompañarse nomás, ¿cachai? Ahora uno mira la foto de Bill Gates con Melinda y tú dices, esto es lo mismo que el abuelo con la abuela. Ahí no hay sexo hace años, eso está clarísimo. Esa escena causal de separación, sin duda, ahí debe estar todo pero reseco, Mike. Puras pasas y todo lo que es genital hecho pasas y... Ay, pero Lama. Por ahí, ¿cachai? ¿No? Esta gente no, yo creo. No es eso. Ahora, tú sabes que Bill Gates tiene un búnker en su casa y la pregunta que yo me hago, porque no todo es plata, ¿quién se va a quedar con el perro? La dejo ahí. Mira, oye, ahora esto, ojo, que está destapando y se está conversando mucho más un fenómeno que a nivel mundial está muy, muy presente, que tiene que ver con el divorcio de las canas. Así es como se le ha llamado mediáticamente. Cada vez hay más parejas, adultos mayores o parejas que llevan, no sé, 20 años de casados, ¿cierto? 30, recordemos que antes se casaban súper jóvenes, y que han decidido ahora separarse, que tiene que ver un poco con todo esto de que la mujer efectivamente ya está mucho más empoderada, ya no siente temor, ya no tiene miedo de cosas que antes tenía miedo, y por otro lado de muchas personas que ahora sienten que efectivamente ya su vida en conjunto pueden, en esta etapa de la vida, experimentar otra situación. Así que nos vamos a enterar, al parecer, de harto divorcio de las canas, como se llama. Chiquillos, Salfa, Monty, Lama, amigos en la casa. Sin duda, esta pandemia que estamos viviendo ha dificultado el trabajo de cientos de organizaciones de ayuda social, quienes no han podido realizar por ningún motivo sus colectas de forma presencial. María Ayuda es justamente una de ellas, y durante todo el mes de mayo está realizando su colecta digital 2021. Esta es tu oportunidad, tuya, en la casa, de cambiar el futuro de niños que están justamente con su niñez gravemente vulnerada. Haz tu aporte en mariaayuda.cl y recuérdalo, mes de mayo es el mes de María Ayuda. Fuerte el aplauso para María Ayuda, y de esta forma, con este tremendo consejo, estamos terminando este primer capítulo de Así Somos. La cita es con ustedes mañana a eso de las 12:30 horas. Nos vemos, chiquillos, mañana, alerta. Cuídense. Cuídense. Chao, que estén muy bien. Buenas noches.